Bueno, este martes se conoció la noticia de que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, será finalmente quien lleve adelante la indagatoria penal contra Emiliano Arias, el fiscal regional de O'Higgins. Sí, y en otro hecho importante, ayer la vocera de la Fiscalía Nacional aseguró que no se le ha quitado ninguna investigación al fiscal regional de O'Higgins. Pero ¿cuáles son los pasos que seguirán ahora? ¿Qué arriesga el fiscal Arias? Son preguntas que vamos a tratar de resolver junto al ex persecutor Carlos Gajardo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Lo cierto es que hay una situación bien compleja, me imagino que usted también la ha seguido muy de cerca, Carlos. ¿Usted considera que esto es una crisis institucional? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, por supuesto que es una crisis institucional. No es lo frecuente que en vez de estar persiguiendo delitos en contra de terceras personas, se estén investigando al interior del Ministerio Público. Pero lo que me parece a mí es que esta es una situación que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Me parece que hubo un punto importante a partir de que la Fiscalía comenzó a investigar causas de carácter político a principios del año 2015, que comenzaron a existir una serie de presiones desde el mundo político de manera transversal, que tuvieron diversas consecuencias. La primera, creo yo, es la designación del actual fiscal nacional Jorge Abbott como fiscal. Eso fue porque hubo un acuerdo efectivamente político en que todos los senadores tuvieron que ponerse de acuerdo en una persona, y la persona elegida fue Jorge Abbott, y a partir de ello las causas tuvieron otra impronta, tuvieron otra velocidad, tuvieron otra profundidad. Eso es evidente. Hubo una serie de reuniones que se han conocido en los últimos tiempos entre el fiscal nacional y senadores de la República, por ejemplo, absolutamente indebidas. Y en este mismo caso de Rancagua, hace pocas semanas se conoció una reunión del senador Juan Pablo Letelier, que tampoco tenía nada que estar haciendo con el fiscal nacional, sino influyendo en estas causas. Y el fiscal nacional incluso en una cuenta pública justifica esta reunión porque el eventual procesamiento de parlamentarios baja los quórum necesarios para el funcionamiento de la democracia. Es una cuestión que fue bastante rara, por decirlo menos. Bueno, eso fue exactamente en la cuenta pública del año pasado, en abril del año pasado, donde el fiscal nacional hace esa explicación de por qué no es conveniente andar desaforando parlamentarios, que eso va a significar quórum distintos a los que la democracia ha establecido. Entonces, a mí me parece que esto es un capítulo más de una crisis bastante profunda que tiene que ver con las presiones políticas y donde la institucionalidad ha demostrado muy poca fortaleza para poder avanzar cuando hay políticos involucrados en estos hechos. De hecho, si nos acordamos, tu caso, Carlos Gajardo, fiscal, usted lo recordará seguramente por casos tan emblemáticos como el caso Penta, el caso de SQM, junto a también el ex fiscal Norambuena, renunciaron precisamente por no sentir el apoyo de la Fiscalía para llevar adelante estos casos, digamos, para tener penas que efectivamente justifiquen todo, o sea, desde el punto de vista penal, digamos, y legal, todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha descubierto, y además, por supuesto, la gravedad de los casos. Y obviamente uno se pregunta, bueno, la crisis no parte ahora. O sea, esto puede llegar a ser una consecuencia de un camino que se venía trayendo, como tú mismo lo has explicado. Ahora, ¿es cuestionable la labor del fiscal Abbott en general? ¿Te parece que también los fiscales regionales están tomando demasiado protagonismo o a lo mejor falta independencia de la Fiscalía precisamente por el nombramiento, en este caso el fiscal Abbott, pero en general el fiscal nacional debiera tener más autonomía incluso en el nombramiento? Bueno, yo creo que ahí está toda la discusión central. Lo que debería existir acá es mayor autonomía de la Fiscalía para desarrollar sus investigaciones sin andar mirando a quién afecta. Y lo mismo es válido decir para los tribunales de justicia. También ahí el sistema de nombramiento afecta la independencia que tienen los jueces al momento de fallar. Porque fíjense cuál es el problema. El problema es que si tú quieres ascender dentro de la institución, necesariamente vas a tener que tener el apoyo en un momento de la clase política, porque tu nombramiento va a depender de quórums en el Senado, tanto para ser ministro de la Corte Suprema como para ser fiscal nacional. O vas a necesitar estar en ternas donde también vas a necesitar apoyo de terceras personas. El sistema de nombramientos es el que a mí me parece que está socavando gravemente ambas instituciones, y creo que este último episodio ojalá sea, mirándolo positivamente, la gota que rebase el vaso y que por fin se tomen medidas suficientes y necesarias para modificar, yo creo que es lo clave, que es el sistema de nombramientos. Acá lo que no puede pasar es que existan dos justicias, es que exista un tratamiento cuando la persona es un NN y exista un tratamiento distinto cuando es un político. Yo creo que de eso la ciudadanía está harta, y efectivamente nosotros renunciamos a la Fiscalía hace un año aproximadamente porque nosotros nunca vimos los WhatsApp donde se presionaba, pero vimos evidentemente que había
había presión y que las decisiones que se tomaban no eran jurídicas. Cuando se decidía suspender causas contra personas que habían antecedentes poderosos para seguir adelante, como por ejemplo el senador Moreira, o la suspensión del caso de la empresa Secuem. Donde hubo una reunión entre el senador Larraín y hoy había ministro de reuniones, Justicia con el fiscal Abbott. O cuando uno veía, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos nunca presentó querellas en contra de los que estuvieron tras la precampaña de la presidenta Bachelet, etcétera. Claro, todas esas situaciones se fueron acumulando. Nosotros nunca vimos los WhatsApp que estaban detrás, pero era evidente que habían presiones. Hoy día lo que tenemos como diferente es que vemos ya WhatsApp que casualmente se incautaron en un teléfono de un imputado, aparecen estos WhatsApp y dan cuenta entonces de que estas presiones no es que no están en la imaginación, sino que existen y son reales. Qué importante es que mencionas este tema del WhatsApp, que además se conoció en el año 2017, según tengo entendido el fiscal Sergio Moya, porque si hay un funcionario público que está ante un hecho que es constitutivo de delito, tiene al menos 24 horas para denunciarlo, pero al parecer él esperó bastante tiempo más para tener varios casos y ahora presentarlo. ¿Te parece adecuado lo que hizo? Mira, yo nunca voy a poner el ojo en el denunciante, ¿no? Muchas veces las personas que hacen denuncias tienen legítimos motivos para demorar estas denuncias. Eso es muy claro, por ejemplo, en los casos de delitos sexuales. En estos casos también uno puede entender que hay presiones, hay intentos que uno cree que igual las causas las puede seguir adelante, etcétera. Y hay un momento en que tú ya decides denunciar porque te das cuenta que esto ya no tiene ninguna justificación. Yo aquí en esto no quiero de ninguna manera empezar a tomar partido por uno o por otro, porque cada uno tendrá sus defensas y sus explicaciones. Pero me parece que es evidente que lo que está funcionando aquí mal es el sistema y que lo que ha existido es una presión y una intromisión indebida de parlamentarios, cosa que, a propósito, está expresamente prohibida en la Constitución, ni siquiera en la ley. La Constitución le prohíbe a los parlamentarios abocarse a causas pendientes. No pueden hacerlo, es una cosa obvia que resguarda la independencia de los poderes del Estado. Bueno, a raíz de esto mismo que te estábamos preguntando, el abogado del alcalde de Rancagua acaba de presentar una denuncia en contra del fiscal Sergio Moya por no haber denunciado los delitos en su minuto. A mí me parece que todas esas son escaramuzas para intentar defenderse. Probablemente, obviamente, estas cosas que ha revelado o que se han conocido a partir de la investigación que como fiscal hacía Sergio Moya, evidentemente va a haber muchas personas interesadas en atacarlo por filtración y por lo que sea. Es lo normal. Lo vivimos también nosotros cuando investigábamos que tuvimos una serie de querellas en nuestra contra, nunca ninguna prosperó. Yo no me desviaría del foco principal. Acá el foco principal, creo yo, es la presión y el no dejar hacer que hacen los políticos transversalmente, porque esto que aparece hoy día de Chadwick es lo mismo que apareció hace 2 semanas de Juan Pablo Letelier. Esto no es un tema que de la derecha o de la izquierda, esto es transversal. Cuando hay alguien de la clase política involucrada, los políticos lo que hacen es que van a cobrar los apoyos que previamente dieron. Claro. Ellos apoyaron a determinadas personas para llegar a estos cargos. Se ha hablado, por ejemplo, de la importancia que ha tenido en estos nombramientos de un exministro de Justicia, José Antonio Gómez. Sería bueno también escuchar sus opiniones, ¿no es cierto? ¿Qué explicación da de todo esto? Porque no es en la única fiscalía regional donde él aparentemente habría influido para el nombramiento. Aquí funciona la lógica de pueblo chico, digamos, ampliado a regiones, ¿no? El fiscal regional, el senador, el alcalde, el presidente de la Corte de Apelación, el alcalde, o sea, los poderes, digamos, que están muy relacionados y que muchas veces se apoyan desde el punto de vista político y vaya a saber uno qué más, un poquito la sospecha que tú estás diciendo. Escuchemos lo que dijo el ministro Chadwick precisamente respecto de estos WhatsApp que él se habría intercambiado con el alcalde en cuestión, el alcalde de Rancagua, quien ha sido cuestionado por supuestos manejos irregulares y malversación de fondos, digamos, en la reparación o construcción del teatro municipal. Sí, escuchemos lo que dijo el ministro. Una conversación en un tono que yo no tenía ningún rol como autoridad. Era un ciudadano que ejercía mi profesión y que dice relación en un tono amistoso con alguien que he conocido mi vida entera, que es el alcalde de Rancagua, sobre un tema de interés regional. No hay nada que diga relación con los temas que se están investigando hoy día. Nada, ninguna. Y por favor, no caigamos en un error que es algo que es completamente circunstancial y ajeno por completo a lo que se está investigando hoy día y que se ha dado a conocer con los temas fundamentales que hoy día afectan al Ministerio Público. Bueno, Carlos, básicamente también lo que usted nos está mencionando, no perder el foco de estos temas tan relevantes, además que se están investigando. Ahora, lo que llama la atención, finalmente, y se pone sobre la mesa, es el tema de que fiscales se investigan entre fiscales, pares,
se investigan entre ellos y eso probablemente también es un punto en el que hay que poner mayor atención porque ¿quién debería fiscalizarse si la autofiscalización no funciona? Siempre es posible buscar mejores sistemas para que estas cosas funcionen. Hay una iniciativa que ha partido desde la propia Fiscalía Nacional, por este fiscal nacional Jorge Abad y también por el anterior Saad Chaguán, que propone la creación de una Fiscalía Nacional de casos complejos que tenga cierta independencia para investigar justamente este tipo de casos donde está involucrada la corrupción, que claramente se demuestra que tiene una forma distinta de ser investigado y donde concurren distintas presiones que no están en los casos comunes. Fíjese usted que cada vez que se empiezan a criticar esto de las filtraciones, etcétera, no es cuando este mismo canal muestra un allanamiento en una población por un caso de droga. Ahí nadie reclama que hay filtraciones de la investigación. Solamente esos reclamos se producen cuando afectan a personas poderosas, a personas vinculadas al ámbito político, al ámbito empresarial. Entonces, a mí me parece que efectivamente hay un problema con este tipo de casos y, ojo, esto no es solamente en Chile. Una vez ve esta misma situación en otros países. Ve en España los problemas que han tenido los fiscales o los jueces que han investigado estas causas. Ve en Brasil lo que ha sucedido. Ve en Argentina, con, por ejemplo, la situación del juez Nisman, que incluso aparentemente fue asesinado por investigar la corrupción, etcétera. Entonces, es un problema mundial y debiéramos como sociedad hacernos mucho más cargo de esto. Hay un tema que hace rato que anda dando vuelta. A propósito de esta misma cuestión que tú planteabas, desde que se empezaron a investigar las platas relacionadas con la política y los políticos empezaron a pasarse, digamos, por algunos tribunales, y poderosos, no solamente políticos, efectivamente los fiscales comenzaron a tener una relevancia distinta. ¿Cuánto celo? Porque ya vemos que el fiscal Arias quiere recusar al fiscal Arenas, ¿no? Ayala, perdón, gracias. El fiscal de Antofagasta. Sí, de Antofagasta. Entonces, ¿cuánto de celo y de búsqueda un poquito de protagonismo? A propósito de estas mismas filtraciones, porque si yo filtro algo que tiene que ver con un poderoso, con un político, evidentemente va a llegar la prensa a preguntarme a mí. Entonces, ¿cuánto de eso también hay? De esta búsqueda de un poquito de protagonismo. Todos queremos ser fiscal nacional, de saltar de regional a nacional cuando termine el periodo de auto. O sea, ¿cuánto de celo profesional también hay entre los fiscales regionales que en el fondo son los naturales postulantes a ser el fiscal nacional? Yo creo que eso puede existir, pero a mí también me parece que ese no es el problema, porque creo que lo que la experiencia nos muestra es que la publicidad del sistema ha sido fundamental para que estas investigaciones se conozcan y avancen. Si estas investigaciones nunca se hubieran conocido, probablemente todo esto seguiría pasando sin que ni siquiera nos enteráramos, y eso sin duda es un escenario peor del que estamos hoy día. Es decir, la publicidad, que la prensa haga su trabajo y que estas cosas se conozcan, a mí me parece muy positivo y por supuesto puede tener también algunas consecuencias negativas, pero en el balance eso es mucho mejor. Me parece que es una situación que ocurre en el mundo también en otros lugares se acusa de aprovechamiento, etcétera, de intentos de figurar. A mí me parece que eso es un problema menor, porque lo que efectivamente es importante y lo que tiene figuración son las causas. Fíjese que en las causas políticas partimos investigando nosotros y después que nos sacaron aparecieron otros fiscales y el foco se fue yendo con los otros fiscales, es decir, el foco no está puesto en el fiscal, en la persona, sino que está puesto en la causa. El que tenga una causa importante va a tener protagonismo y eso a mí en principio no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que las causas avancen y para eso se tiene que producir un diseño institucional que permita ese avance. El diseño que hoy día tenemos no lo está permitiendo. Se contamina con la política. Se contamina con la política. Hay un dicho muy común en la justicia que dice que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy día en nuestras instituciones. Bueno, le agradecemos esta entrevista. Podríamos seguir haciéndole muchas más preguntas, pero lamentablemente el tiempo de televisión es más corto. Así que feliz de tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias.